Qué importante es el fundamento. Nosotros tenemos un fundamento sólido, estable. Y es muy importante que comprendamos que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que digamos, siempre tiene que estar en la palabra de Dios. Todo lo que se diga de acá adelante, todo lo que diga yo, cualquier otra persona que tú veas en internet y todo, tiene que estar fundamentado en la palabra. La palabra es la palabra profética segura, es nuestra guía. Así que eso es. Y vamos a comenzar leyendo ahí en Hebreos capítulo 12, verso del 26 al 29. Los que trajeron Biblia pueden abrir su Biblia, y los que no leen siempre de acá, que ahora el Chaye lo va a poner ahí. Dice: cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Diga: cosas inconmovibles. Continuamos y dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, o como dice otra traducción, es fuego consumidor. Amén. Bueno, esto es lo que nosotros estamos recibiendo, un reino inconmovible. Diga: un reino inconmovible. El gobierno de Dios es un reino inconmovible que nada lo moverá. Pasarán muchas cosas, los acontecimientos futuros, sucederán muchas cosas. El cielo y la tierra se conmoverán, pero hay algo que no se conmoverá, y es su reino. Y para eso Dios está preparando un pueblo, una iglesia, hijos que tengan una fe. La fe que Dios desea es la fe que nos hace triunfar en todas las batallas. Por eso la fe de los primeros tiempos y de los últimos tiempos es la que Él quiere derramar en medio de nosotros en este tiempo. La fe del principio y la fe de los últimos tiempos es la que el Señor quiere darte hoy día, que tú conozcas, que tú vivas, que tú la hagas crecer en tu vida, porque eso es lo que mantendrá este reino inconmovible, nos mantendrá en este reino inconmovible, y no importando lo que venga en el futuro, o quizás no tan en el futuro, pero la fe, esa fe que tuvieron los antiguos, que tuvieron en el pasado la gente de antaño, es la misma fe que el Señor quiere que tengamos hoy para que nos sostenga en los últimos tiempos. ¿Puede decir conmigo: yo quiero tener esa fe? Juan, cuando él tuvo la revelación del libro de Apocalipsis, Juan tenía esta fe, una fe de antaño. Y por esta fe el Señor le mostró todo lo profético que vendría. Y esa profecía es para que nosotros nos preparemos como iglesia para los últimos tiempos. Ahora, lo que el Señor le mostró a Juan no era solo exclusivo para Juan. Nosotros hemos cantado, hemos orado al principio de esta reunión, decíamos: Señor, queremos tener un apocalipsis. Queremos que nuestros ojos sean abiertos, queremos oírte. Cantábamos: Señor, queremos verte. Lo mismo que vio Juan, lo mismo que escuchó Juan, Dios también quiere hablártelo hoy. Le puedes decir al que está al lado tuyo: Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte, pero díselo con verdad, porque esto es. Dios quiere animarnos a través de su palabra, a través de lo que Él nos habla. Por eso es tan importante esto. El Señor le mostró a Juan y Él
Él también quiere a nosotros, a cada uno de nosotros mostrarnos. De hecho, dice ahí, quiero leer 2 versículos de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice Juan, hablando él mismo y escribiendo ahí en Apocalipsis, él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, diga copartícipe, copartícipe vuestro en la tribulación, diga tribulación, en el reino, diga el reino, y en la paciencia de Jesucristo, diga en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu, diga en el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. El Señor abrió los oídos y los ojos de Juan, y eso Él quiere hacerlo también con su iglesia hoy. Para abrir nuestros oídos, para abrir nuestros ojos, necesitamos la fe, pero también la obediencia y la característica que tenía Juan. Por eso el Señor está preparando un pueblo de fe. Diga un pueblo de fe. Pero una fe que actúa, una fe que nos hace accionar, una fe para, según este relato dice Juan, para ser copartícipes en la tribulación. ¿Cuántos quieren ser copartícipes en la tribulación? ¿Qué significa eso? Dios quiere preparar un pueblo, cristianos, que no tengan miedo a participar de la tribulación. Que no tengan miedo porque saben que el mayor honor que le puede ocurrir a un cristiano es ser perseguido, vituperiado por amor a Cristo. Dice Mateo capítulo 5, bienaventurado soy cuando por mi causa, por mi nombre os persigan. Grande es tu galardón, dijo Jesús. Por eso, cuando nosotros hablamos del miedo, es una de las cosas, de los ataques que el enemigo más va a infundir. El miedo, que tú tengas miedo. Ay, tengo miedo. No quiero que nadie sepa que soy cristiano porque se van a burlar, porque me van a decir esto o aquello. Que no sepa nadie que viene a la congregación, porque se van a burlar, van a creer que me hice ahora canuto cristiano. Pero ¿por qué es tan importante nosotros ser copartícipes en la tribulación? Hace muchos años yo leí un libro de un testimonio de un pastor, un hermano cristiano en China. Ese libro se llamaba El Hombre Celestial y hablaba del hermano Yun, así se llama él. Y ese libro cuenta todo su testimonio. En realidad parece una película. Alguien podría decir, eso es ciencia ficción, pero él contaba. Y él decía en su conclusión, le voy a tirar un spoiler de ese libro, pero si alguna vez lo encuentro por ahí, yo se lo recomiendo. Y ese libro, al final él concluye diciendo, muchas veces cuando yo viajo a Europa o a Estados Unidos y cuento mi testimonio, o los que lo saben, me dicen, pero pastor, qué pena que ustedes sufran tanto en China, qué pena, nosotros estamos orando por la iglesia perseguida en China. Y dice que este pastor le decía, para nosotros no es una pena, para nosotros es un privilegio. De hecho, es más, nosotros oramos por ustedes, decía el pastor Jun, porque ustedes, es verdad, no los persiguen, nada, pero tienen un mayor problema, que es la religiosidad, el enfriamiento, el temor. Wow. Muchos hermanos hoy día que dan su vida en países perseguidos, no es que están así, porque saben que el mayor galardón es ser perseguido por Cristo. A veces nosotros tenemos problemas, Paula siempre dice, a veces peleamos batalla o nos metemos en batalla que Dios no nos mandó a pelear.
¿cierto? No metemos ahí en problema con la vecina, porque la vecina nos tiró la basura y yo también se la tiré. Y claro, y después ella me dice, esta canuta, este canuto, claro, y todo. Y claro, y es verdad que ahí hablen mal de nosotros, pues estamos peleando. Nos estamos metiendo en peleas que no quiere el Señor. Cuando Él habla no tener miedo y ser testimonio y en esto de la persecución, está hablando cuando nosotros damos buen testimonio, nosotros bendecimos, oramos y aún la gente habla mal de ti. Entonces cuando eso ocurre en tu trabajo, en tu vecindario, porque tú estás haciendo todo bien y hablan igual mal de ti, tú dices, ahí tú tienes que decir en tu corazón, gracias Señor. Estoy siendo privilegiado, estoy siendo copartícipe. Entonces tú me vas a empezar a hablar, porque estoy siendo alguien destacado. ¿Entienden que el reino de Dios así se destaca? Si todo te va bien, si todo el mundo te dice, oye, que soy simpático, pero no pasa nada, nadie se enoja contigo por ser cristiano, nadie se incomoda donde estás. Bueno, tienes que plantear qué evangelio estás viviendo y mostrando. Porque la luz en algún momento siempre incomoda. Y aunque Dios nos llama a ser sal y luz, la luz en algún momento incomoda. Queremos que no incomode, queremos que la gente conozca la luz. Pero yo te quiero decir que a la oscuridad no le gusta la luz. Entonces, Dios está preparando un pueblo para ser copartícipe en la tribulación. Y por eso Dios está preparando un pueblo de fe. Fe también para ser copartícipe, decía ahí Juan, escribía, en el reino. ¿Qué significa eso? Cristianos que quieren participar y son partícipes activos en la extensión del reino de Dios, en el plan del reino de Dios, que ninguno se pierda, que queremos hacer discípulos, que queremos que muchos conozcan esta verdad. Están consumidos por la agenda del Rey, más que por sus propios deseos, más que por sus propios planes. Ellos entienden que el mayor sueño y privilegio que podemos tener es servir a Cristo. Y nos apasionamos y nos llenamos de esto. Donde estamos somos sal y luz. Algunos se incomodarán, algunos no les gustará, pero otros dirán, yo quiero lo que tú tienes. Y esto es lo que nos consume. Yo no sé si tú te levantas pensando, a ver, hoy día, ¿cómo voy a dar testimonio en mi trabajo? Hoy día, ¿qué voy a hacer? Señor, háblame, ¿qué plan tú quieres? ¿O solo planificas tu trabajo? ¿Solo planificas cuánto vas a hacer, cuánto vas a vender, cuánto vas a ser productivo? ¿Qué nota te vas a sacar? Dios quiere y está preparando un pueblo de fe que participe y sea copartícipe en la extensión del reino. Y lo tercero es que Dios está preparando un pueblo de fe para ser copartícipes, dice ahí Juan, en la paciencia de Jesucristo. O sea, cristianos que perseveran y están esperando con paciencia su regreso hasta el fin. Que dicen, Señor, mientras extiendo el reino, mientras, Señor, no tengo temor, pero también quiero que tú regreses. Quiero verte cara a cara. Quiero perseverar hasta el fin. Quiero que la perseverancia, el jupomoné, esté en mi vida hasta el fin. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos que a veces Dios va a permitir circunstancias y situaciones que a lo mejor parecen difíciles, que a lo mejor parecen un desierto, que a lo mejor van a parecer que es un problema, pero aún en medio de ese problema, de esa dificultad, de ese desierto, de esa enfermedad, de lo que sea, ¿sabe lo que Dios quiere? Hablarte.
quiere promocionarte, quiere que madures. No que te llenes de temor, no que digas, ¿por qué? Vuelvo a insistir, hay problemas, hay desiertos, hay tempestades que yo me meto. Por mi desobediencia, por mi terquedad, por mi pecado, por mi orgullo. Pero hay veces que, no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, que estoy haciendo todo bien. No, tengo todas las puertas cerradas, estoy más que nunca orando, más que nunca leyendo la palabra, y de repente estoy en medio de una tormenta, estoy en medio de una dificultad y no entiendo, y digo, ¿por qué, Señor? ¿Me estás castigando? Y uno lo primero que dice, Dios me está castigando. Y a veces hay falsos hermanos, como la esposa de Job, ¿cierto?, que le dice, maldice a Dios y muere. Es como, en vez de alentarnos, pero a veces no es que hay pecado, no hay nada. ¿Sabes lo que Dios te quiere llevar a ese lugar que a veces parece duro? Es para hablarte. Juan estaba en una isla exiliado, solo, y Dios le habló. Por eso Él quiere que tú entiendas que a veces puede ser lo que estás viviendo aún ahora. Dios quiere llenarte de fe, pero para hablarte. Pero el enemigo que te dice, Dios no está contigo. Mira, Dios te dejó solo. Mira, Dios te abandonó. Mira. Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero tú tienes que entender que no siempre, vuelvo a insistir, no siempre es por una consecuencia del pecado, es porque Dios te quiere promocionar, Dios te quiere hacer madurar. Y a veces esas circunstancias que nos afligen es solamente para nuestro crecimiento. Santiago dice que las pruebas producen en nosotros una paciencia gloriosa, un crecimiento. A nadie le gusta mucho leer eso de Santiago, pero él dice que es necesario. Es como cuando llega a clase, ¿cierto? Y llega y te sienta cuando éramos estudiantes, los que ahora son estudiantes, y el profesor dice, ya, saque una hoja, hay prueba. Y tú no estudiaste. Pero profesor, yo no sabía. Y el profesor, ¿qué dice? Tú siempre tienes que estar estudiando. Eso es lo que ocurre en el cristianismo. Y la prueba es porque el profesor te quiere hacer repetir. No, es porque el profesor quiere saber cómo estás. ¿Cómo está lo enseñado? ¿Lo estás asimilando? ¿Estás aprendiendo? Por eso el tiempo muchas veces de desierto, el tiempo a veces oscuro, es para hablarte. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, no me voy a detener. Moisés, ¿cierto?, arrancó de Egipto y en ese lugar cuando estaba aislado, ¿cierto?, cuidando ovejas, ¿qué Dios hizo? Se le aparece en una zarza y le habla. Ve a libertar a mi pueblo. Saulo de Tarso, ¿cierto?, iba camino hacia el caballo y se cae del caballo y queda ciego. Y Dios le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así, y a Juan en una isla, bueno, amén. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si no estás de acuerdo, así es. Este es el cristianismo, pero el Señor no nos deja solos. El Espíritu Santo está para esto, para capacitarnos. Entonces, como yo dije al principio, oré, la palabra de Dios es la que nos tiene que ir hablando y tiene que ir poniendo el fundamento. Y yo me voy a centrar, no que me quiero demorar mucho, pero la palabra es la que nos tiene que hablar. Y me voy a centrar ahí en Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Si tenemos que saber de fe, ese es el capítulo de la fe. Entonces, leo los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 11, del 1 al 3, usted lo puede seguir ahí, pero antes de leerlo, dígale al que está al lado suyo, no te quedes dormido. ¿Ya? Ya, ok, que la palabra de Dios nos habla. Ahí está, Hebreos capítulo 11, del 1 al 3, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos,
es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. La palabra de Dios, el original en griego para fe, es la palabra pistis. Ya para que usted, a ver, repita conmigo, pistis. Pistis, esa es la palabra original en griego, pistis. Y significa pistis, fe, obvio. Pero, ¿cuál es el contexto profundo? Es fidelidad, es credibilidad, es convicción de la veracidad de Dios. O sea, no es solo decir tengo fe. Pistis es una convicción profunda, es una certeza de la fidelidad de Dios y que eso me mueve a mí a ser fiel, a creerle a Dios. Por eso dice que esta pistis o esta fe demuestra la realidad. Nosotros vivimos por fe, no andamos por vista, sino por fe. Eso es lo que dice la Escritura que debemos andar. Dice que por esta fe nos lleva a evidenciar todas las cosas. Todo lo hacemos porque no dudamos en lo que el Señor es y en lo que el Señor ha prometido. Por eso dice que los antiguos, los ancianos, ¿sabe cuál es la palabra que se usa ahí? Presbíteros. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, presbíteros? ¿Quiénes son los presbíteros? ¿Saben ustedes en esta era moderna quiénes son los presbíteros? Los ancianos, sí, pero los presbíteros en una congregación, ¿quiénes son los presbíteros? Los pastores. En realidad, pastores no se usa mucho, es un término más de ovejas, pero presbítero es lo bíblico. Y dice que cuando tú vives por esta fe, te transformas en un presbítero. Te transformas en un hombre, en una mujer de fe. Y al mismo tiempo esta fe te transforma y te hace un testigo. ¿Cuántos quieren ser testigos del Señor? Usados por Él. Dice, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, mártires, me serán testigos fieles. Por eso la fe que el Señor quiere derramar en nosotros es una fe que por esa fe entendemos que todo el universo, todo lo que está escrito, todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Él dice que Él volverá, que todo fue hecho por Dios y nosotros lo creemos a través de la fe. Usted le puede decir al que está atrás suyo ahora, todo fue hecho por fe. Por eso nosotros decimos que todo lo que hacemos, venir a este lugar, ofrendar, cantar, predicarle a otros, vivir, casarnos, tener hijos, todo por fe. Todo lo que hacemos, estudiar, trabajar, dormir, comer. Por eso damos gracias por los alimentos, todo lo hacemos por fe. No lo hacemos por una religiosidad, no lo hacemos porque tenemos una religión o porque la religión nos lo prohíbe. Lo hacemos por fe, para agradar a Dios. ¿Dice amén? Continúa ahí leyendo ahora Hebreo 11 del 4 al 5. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren agradar el corazón de Dios?
A ver, de verdad, ¿cuántos quieren llevarle alegría? Cuando nosotros decimos que venimos a una reunión como esta, nosotros, ¿cómo le llamamos a esta reunión? El culto. ¿Sabían ustedes eso? Que así se le llama. Bueno, quizás los hermanos que son nuevos no saben, pero habitualmente nosotros le llamamos el culto. ¿Por qué? Porque venimos a darle un culto a Dios. Venimos a darle un homenaje. Nosotros no cantamos para que nos alegremos. O sea, los muchachos acá adelante no están para alegrar la fiesta. Usted cuando va a una fiesta que hace una banda, ¿cierto? Póngale, ¿cierto? Y tiene que sonar bien para que la fiesta sea fiesta, ¿o no? ¿Es o no así? ¿Cierto? No saben, no se hagan los lesos, ¿ah? No se hagan los lesos. Cuando van a un casamiento y todo, mucha gente dice estuvo bueno, estuvo malo, por eso, por la música. ¿Qué hacen los músicos? Alegrar a las personas. De hecho, eso hacen los artistas en esta época, alegrar. Pero un verdadero adorador, no tenemos que alegrarnos, ellos no están para alegrarles a ustedes. En realidad, ellos no son los que hacen el culto. ¿Sabe quiénes hacen el culto? Todos los que venimos al culto. Ellos están con los instrumentos, guiando, pero en realidad el culto lo hacemos todos nosotros. Y por eso es una ofrenda que nosotros debemos venir diciendo: Señor, yo es verdad, tengo tanta necesidad, tengo tantos problemas. Quizás me invitaron por primera vez y me dijeron: Dios es el que hace muchas cosas. Y es verdad, porque la palabra de Dios dice que Él habita al medio de su alabanza, del pueblo, cuando le agradecemos. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Entonces, cuando nosotros le damos culto, cuando nosotros recién cantábamos, mírenlo, no hay nadie más hermoso, y a lo mejor tú vienes por primera vez o hace poco y tú dices: ¿pero a quién estás mirando? Y uno empieza a mirar los hoyos del techo. ¿Qué estarán mirando? ¿A dónde? Pero en realidad lo que estamos mirando es: queremos contemplar a Cristo. Y cuando algo poquito se nos abre, ¿sabe lo que ocurre? Viene paz a nosotros. Y nos vamos de aquí felices. Y hasta nos olvidamos del problema. Y a veces llegamos a la casa y ahí está el problema. Era justo el esposo el problema, o la esposa, o los hijos, o los padres. Pero Dios empieza a hacer milagros también. Y eso es lo que queremos. Porque entendemos que el que busca primeramente el reino, Dios lo transforma y lo cambia. Entonces dice que Abel, su adoración, usted entiende que Abel estaba adorando, ¿cierto? Usted sabe que en la antigüedad ofrecer una ofrenda a Dios era la adoración, era un acto de adoración. Y dice que la adoración de Abel fue aceptada porque fue ofrecida con fe. Fue aceptada porque fue, como recién nos hablaba y nos leía 2 Corintios, la Catita, ¿cierto? Decía que Dios ama a quien ama. A ver, dígalo, porque ella lo leyó de acá adelante. ¿A quién ama? Al que da con alegría. Pero no solo dinero, el que da con alegría la ofrenda al Señor, el culto. Cuando yo vengo aquí, pero no porque me obligan, no porque, no sé, porque estoy haciendo un trueque o quiero hacer un trueque con Dios. Bueno, Diosito, yo voy a ir a alabarte el domingo, pero yo quiero que tú también me bendigas. Y algunos tenemos este concepto de trueque. Yo le doy a Dios para que Él me dé. Bueno, yo le quiero decir que esa es una mentalidad o una visión de un Dios griego, de un Dios romano. A los dioses romanos y griegos había que darles una ofrenda para que ese Dios se portara bien y no nos mataran. Eso creían los griegos y los romanos.
Pero nuestro Dios no es ese Dios. Nosotros no venimos por un trueque. Nosotros venimos por amor. Y lo que nos mueve es la alegría. Yo siempre le digo a los hermanos que, bueno, ya llevan más tiempo y me conocen, yo les digo, mira, todo lo que hagamos para el Señor tiene que estar fundamentado en la alegría. Si tú vas a, no sé, limpiar, recoger una silla, cantar acá adelante, o cualquier cosa que quieras hacer y servir a Dios, si no hay alegría, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Porque lo que nos tiene que motivar, lo que le agrada a Dios es esa fe. Dios dice que, por eso lo vuelvo a repetir, que Dios ama al dador alegre. No, muchas veces hay veces que hay hermanos que dicen y la repiten, Dios bendice al dador alegre. No, no dice bendice. Dice Dios ama al dador alegre. Por eso la palabra de Dios dice que Abel fue hecho un testigo, porque ofreció una primicia, un sacrificio, algo que le costó. Caín fue a cortar la verdurita, ya, démosle a Dios la sobra. Abel dio lo mejor de su ganado. Y no solo lo dio, lo sacrificó, hizo un esfuerzo. Pero todo esto motivado por la fe. Y dice que Enoc era conocido como un hombre que agradaba a Dios. Fue un testigo que recibió la recompensa. ¿Sabe usted cuál es la mayor recompensa de un hijo de Dios, de un cristiano? Estar con Cristo eternamente. A eso es lo que le llamamos la salvación. Vivir con Jesús eternamente. Y Enoc lo recibió. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Bueno, al acercarme a Dios, debo tener pistis, ¿cierto? Dijimos que eso es fe. Pistis de Él, o sea, debo tener convicción, certeza de Él. Eso es, Señor, yo quiero esto. Yo confío en lo que tú has prometido. Y dice que Él nos da el mayor regalo, la mayor recompensa que podemos tener. ¿Sabe cuál es el mayor regalo que usted y yo podemos tener como cristianos? Es conocer a Jesús. La verdad, eso lo llena todo y lo cambia todo. Mira, bueno, no están aquí, pero tengo que decirlo así. No hay mayor droga, no hay nada mejor. Mira a tu esposa, mira a tu esposo, no sé, o a los que somos casados. Los solteros no miren a nadie todavía, ya, los casados. Es muy importante tu esposo o tu esposa, pero ese amor no se compara y nunca va a llenar tu vida. En algún momento todos sabemos, los que somos maridos o las que son esposas, sabemos que a veces nos damos palquino, ¿cierto? Nos falta, a veces quedamos cortos. O a mí nomás me pasa esto, que a veces mi esposa me reclama, me dice pecador, pero es porque yo nunca la voy a poder llenar. Yo no la puedo hacer completa a ella, ni ella me puede hacer completa. Un hijo no te puede hacer. Los hijos son maravillosos. Amén, dicen los papás. Sí, cuando están chiquitos, a veces son niños, son inquietos, pero es maravilloso ser papá. Es maravilloso ser mamá. Es maravilloso después ser abuelo. ¿Cierto? Y todo eso es maravilloso. Pero aún así, eso no nos hace pleno.
hay uno solo que nos puede hacer pleno. Se llama Jesús. Por eso, qué maravilloso lo que dice, ahí lo puede anotar Isaías 24, 23, no está ahí anotado, pero dice, proféticamente Isaías dijo que un día la aparición de Cristo hará avergonzar a la luna y al sol. Dice que la luna y el sol se avergonzarán cuando Él empiece a reinar en Jerusalén, cuando Él aparezca, su belleza. ¡Qué tremendo! Ese es nuestro Dios. Nada se le compara. Por eso Él dice que Él recompensa a los que con fe se acercan. Por eso, para acercarme a Dios, dice aquí el versículo 6, debo hacerlo con sinceridad. Debo acercarme a Él buscándolo, no por lo que Él me va a dar, no por su regalo, no por sus panes y peces, sino que yo me debo acercar por Él, para conocerle a Él, para que yo pueda contemplar, y eso me va a llenar de fe y me va a hacer que mi fe me sostenga hoy y me sostenga en todo el futuro, en todo lo que pueda venir. Pero es Él lo que necesitamos. Le puedes decir al que está al lado tuyo, tú necesitas a Cristo. Necesitas que Cristo se te revele, hermano, hermana. Por eso nosotros no lo buscamos por los panes y los peces. En la antigüedad mucha gente se acercaba por los panes y los peces, pero nosotros le buscamos por Él. Por eso no hay otra forma. Es imposible, dice, de otra manera agradar a Dios. Yo quiero ser un verdadero adorador, como dice la palabra de Dios, que el Padre busca verdaderos adoradores. Pero para ser ese adorador, ese que agrada a Dios, tiene que ser ese que le busca con sinceridad a Él. Que yo venga un día domingo como esto a buscarle a Él. Que si predico, si canto, o en la semana, lo que haga, si voy al trabajo, aún en medio del trabajo, le necesito. Aún cuando me duerma, Señor, estoy durmiendo, me gustaría aún durmiendo conocerte. Y si no despierto en esta vida, voy a despertar en la otra también, así que qué mejor. Yo no sé si usted ora así, pero cierto, como el chiste ese, ¿despertás viva, vieja?, le dijo él. Sí. Bueno, no lo voy a decir, es un mal chiste, es un chiste cruel. Continuamos, Hebreos 11, versículo 7. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, que Él advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Heredó esa justicia. Cuando Jesús habla de los últimos tiempos, eso se llama la escatología de Jesús. Ahí en Mateo 24, 37 y en Lucas 17, 26. Él dice que en los últimos tiempos será como los días de Noé. Será como en esos días donde la gente se casaba, trabajaba, se reía, crecía, comía, se iba de fiesta, todo. Y dice que la gente no va a estar atenta, como en los días de Noé, porque Noé anunciaba, claro, el río de Dios viene. Nosotros podemos decir, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Hermano, Cristo viene. Y a la gente afuera, Cristo volverá. Pero entre nosotros que hablamos harto esto, Cristo viene. Y usted dice, amén, amén. Pero no se prepara en fe. Porque dice que la fe de Noé condenó al mundo
por no estar preparado. Por eso necesitamos que nuestros ojos, nuestros oídos se abran. Porque al igual que los días de Noé, así vendrá. Cuando pareciera todo tranquilo. Daremos. Pero Dios está preparando una iglesia de fe que está atenta. Y aunque nos vayamos a dormir, estamos atentas cuando el ángel diga, ahí viene el novio. Lo veremos, se verá, y ahí viene. Y estamos. Por eso nos preparamos. Y nuestra preparación es una preparación simplemente de fe, de buscarlo a Él, de conocerle a Él. Por eso dice que Noé por su fe condenó al mundo. Y Dios lo hizo heredero de la justicia que proviene por la fe. ¿Qué ejemplo? Y si Jesús lo habla en su escatología, atento. O sea, yo lo miro así. Wow. Atento. Hebreos 11, del 8 al 10. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Hermanos, la fe que el Señor quiere en este tiempo hacer crecer en nuestra vida, este pistis, es una fe de obediencia, pero de una obediencia práctica. A Abraham la fe lo llevó a obedecer, de salir. Diga salir. A ver, dígale al que está a su lado, diga salir. ¿Salir de qué? Salir de su comodidad, salir de su confort. Hermanos, hay algunos de nosotros que estamos muy cómodos, hermanos. Con mucho respeto, dile al que está al lado tuyo, no estés tan cómodo. Abraham dejó su comodidad y su confort para obedecer al Señor. Y dice la palabra que él vivió como un peregrino, como un extranjero. ¿Sabe por qué? Aunque Dios le había hecho la mansa promesa de la tierra prometida, y no solo a él, sino que a Isaac y a Jacob, él en realidad lo que esperaba era su verdadera herencia, donde él iba a habitar, en esa patria celestial. Mira, Abraham ya tenía la visión puesta en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Él no miraba a Canaán como su lugar. Él salió mirando esa ciudad de cimientos edificada por Dios. Yo no sé si tu reino, tu meta es solo aquí. Algunos tienen solo la meta de tener una casa aquí, un terreno aquí, un auto aquí, un trabajo aquí, todo aquí. Pero hermano, Dios quiere que mires la verdadera promesa. Versículo 11 y 12. Dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Por supuesto, Sara también era de la promesa misma de Abraham. Continúo, verso 13 al 16. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido. Y aunque no lo recibieron, lo prometido,
lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Estos héroes de la fe vieron desde lejos la promesa y la aceptaron, pero ellos miraron con una mirada profética. ¿Qué dijeron? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Jesús todavía ignoraba Juan 17 por ellos, pero ellos ya veían proféticamente la patria celestial. Por eso su esperanza era de una patria nueva, no la vieja. Dice que ellos podrían haber vuelto si ellos esperaban tener tesoro aquí en la tierra. A veces, hermanos, estamos tan enraizados en nuestra patria vieja, en las cosas viejas. Y a veces escuchamos esto, las cosas viejas pasaron. Y algunos escuchan la vieja pasó, pero son la vieja manera de vivir. Deja tu vieja manera de vivir. No la vieja, no deje la vieja, deja la vieja manera de vivir. O el viejo, ¿cierto? Entonces, estas personas, estos hermanos veían la mejor patria. Y al mirar esto proféticamente, dice que Dios no se avergüenza de ser su Dios. Algún día nosotros todos estaremos frente al Señor. Y Él nos dirá, siervo bueno y fiel. Y a otros dirá, no los conozco. O sea, de algunos se avergonzará y de otros no. Y yo veo aquí cuando Él dice que no se avergüenza por la fe de ellos, porque miraban. Y aunque tenían terreno y aunque tenían cosas de este mundo, pero ellos sabían que esto era temporal, que el verdadero tesoro era en los cielos. Por eso Jesús habló mucho de esto. No hagas tesoro aquí en la tierra, haz tesoro en el cielo. Siempre habló de esto. Por eso el Evangelio es muy sencillo. Es vivir aquí, pero no enraizarnos aquí, no querer que aquí esté nuestro tesoro. Por eso dice que Dios les ha preparado esta patria celestial. Pero ¿cuántos saben que Dios no se la prepara solo a ellos, a los antiguos, sino a todos los que tenemos fe en Él? Jesús dijo y les dijo a sus discípulos, y esa promesa es para todos nosotros: yo me voy y les iré a preparar lugar. ¿Cierto? Dice ahí en Juan 14, del 1 al 3, ahí lo puede anotar y después ver. Esa es la promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Él nos prepara a todos morada. Voy a avanzar un poquito en los versículos ahí, no los quise anotar todos. Versículos 24 al 28. Dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible.
Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. La fe llevó a Moisés a dejar los placeres de este mundo y obedecer y seguir a Dios. Dice la palabra, los placeres momentáneos de Egipto. Él era el hijo de la hija del faraón, el nieto del faraón. Él podía haber tenido todo, pero dice que se negó, prefirió, dice, sufrir los sufrimientos de Cristo. Prefirió ser tenido por basura, como dice, entendiendo, mire, si estos hombres tenían una revelación profética diciendo que era mejor sufrir por Cristo, bienaventurados los que sufren. ¿Por qué? Porque tenía la mirada en la recompensa. Por eso dice que no tuvo miedo, porque caminaba, ¿qué dice? Mirando a quién, al invisible. ¿Cómo puede alguien mirar al invisible? Esto es lo que decimos de Apocalipsis, una revelación. ¿Por qué nosotros hablamos tanto de decir tener una revelación, un apocalipsis? Esto es tener no solo la certeza, no solo me voy a convencer. Sí, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. A ver, repita. Dios está conmigo, Dios está conmigo. ¿Cierto? Y repetir, para convencer, convence al que está al lado. Dios está conmigo, Dios está conmigo. No, pero cuando yo tengo esa convicción que yo camino junto al invisible, más bien dicho, Él está a mi diestra, como dice el salmista, y porque está a mi diestra, no seré conmovido, removido. Porque aunque ande por el valle de sombra y de muerte, su vara y su callado me va a infundir aliento. Pero eso puede ser una canción, una prosa, un verso, no más. Pero yo necesito realmente ver al invisible. Porque yo cuando veo al invisible, todo cambia, todo es distinto. Y eso es lo que hacía que Moisés pudiera caminar y no tenerle miedo ni al faraón. Y aunque era, no voy a decir el chiste, pero le costaba hablar, él no le tenía miedo al faraón, porque veía al invisible. Y dice que él, con la obediencia, él profetizó con la Pascua. Ustedes saben que nosotros celebramos la Pascua, nosotros llamamos la Pascua de Resurrección, ¿cierto? En Semana Santa, en la fiesta de Pascua, porque Cristo también ahí fue el Cordero ofrecido. Pero lo que hizo Moisés en Egipto con el pueblo de Israel de rociar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos, es una palabra profética de los últimos tiempos. Cuando el ángel de la muerte, cuando las 7 copas del juicio de Dios sean desatadas, la sangre de Cristo, de los hijos, los que estaremos rociados, dice que no nos tocará, no pasará nada. Y aunque igual en Egipto yo creo que sentían y había como esto, pero yo no sé si han visto el dibujo animado de El Príncipe de Egipto, ¿cierto? Dice que pasaba, veía la sangre y pasaba. Así ocurrirá en los últimos tiempos. Por eso él profetizó. Me salto ahora al verso 32 al 40 y dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza
Llegaron a ser poderosos en batalla, hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Ellos esperaban algo mejor. Pero Dios dijo, porque esta es la fe de los antaños. Diga así, la fe de los antaños. La fe de los... De hecho, en muchos pasajes de la Biblia dice hombres y mujeres de fe. Pero son puras historias que usted dice, oh, esas son las historias lindas de la Biblia. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Que todo eso no es solo la fe para ellos. Él también tiene algo para nosotros, para que juntos recibamos lo que Él ha prometido, la recompensa que Él ha prometido, la perfección, para que no solo ellos llegaran a ser maduros, perfeccionados en todo, sino que por la fe todos nosotros llegáramos a la perfección. Algo que yo tengo que decirles, hermanos, Dios está preparando por la fe a una iglesia madura. Y aunque todos nosotros somos muy importantes para Dios, todos, ¿usted cree que es importante para Dios? Sí. Pero al mismo tiempo nadie es imprescindible. Y en este tiempo muchos se van a ir quedando ahí sin fruto, ¿cierto? Como la palabra de Dios dice, que Dios va a derramar vino nuevo en odres nuevos, en gente que quiere cambiar por la fe. Pero los que quieren seguir siendo odres viejos, estructurados, conformados, cómodos, no va a pasar nada. Y va a ser triste, porque quizás otros van a ir avanzando y creciendo. Por eso en la iglesia del Señor la antigüedad no constituye rango. ¿Sabían ustedes? Puede ser que tú eres nuevito aquí hoy día, pero si tú tomas esta palabra y Dios te revela y Dios te abre los ojos, algo va a cambiar en tu vida. Y quizás tú nos vas a enseñar, porque Dios habla así. Por eso todos nosotros, los que llevamos muchos años y los que quizás llevan meses o poco tiempo, tenemos que estar muy abiertos, escuchando. Hay mucho ruido, no digo el ruido de los niños aquí, hay mucho ruido en este mundo. Hay muchas voces que nos distraen, que roban nuestra atención, que roban nuestra oración. A veces estamos puro orando por todos esos ruidos, pero no estamos atentos a lo que Cristo dice. Entonces, si Dios nos ha preparado algo mejor, Él dice ahí en Hebreos 12, 1, 2, continúo leyendo, me salto ahí a los 2 primeros versículos, dice: por lo tanto,
ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Esto es lo que el Señor quiere, que corramos mirando. Por eso necesitamos mirarlo a Él. La fe consiste en eso. Y para ir concluyendo, nosotros cuando adoramos al Señor, cuando le cantamos, cuando le decimos Señor, queremos darte todo a ti, tiene que ver con este reino inconmovible. Por eso la palabra es nuestra guía, es lo que nos guía. Y dice ahí en Hebreos capítulo 10, ahora me saltó un capítulo antes de Hebreos 11. Si usted quiere leer todo Hebreo, se lo aconsejo, pero dice, yo le escogí algunos versículos, dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin titubear, la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Puede confiar usted? Por eso pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y dice el verso 35 al 36, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia en lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha